Buenos días, mis hermanos. Doy gracias al Señor en esta mañana por sus vidas. Doy gracias al Señor en esta mañana por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra, de poder estar unidos en un solo sentir, en su espíritu. Y gracias a Dios por este tiempo en el que vamos a poder entender y vamos a poder aprender muchas cosas del Señor, de su palabra. Y les animo para que estemos gozosos, para que estemos conversando con el Señor en su comunión con su Espíritu y su palabra. Bueno, en esta mañana me siento muy gozoso y quiero que oremos para compartir esta palabra que es viva y eficaz y sabemos que ella no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual Dios la envía. Señor, gracias te damos en esta hora, tus hijos, tu iglesia. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la circunstancia que estamos pasando. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que por todo demos gracias y que en todo tiempo estemos tranquilos y no estemos afanados. Gracias, Señor, porque tú tienes todo bajo control. Gracias porque en verdad tú eres un Dios de amor, de gracia y de misericordia, porque tú nunca nos abandonarás, dice tu palabra. Siempre irás delante de nosotros, siempre nos guardarás bajo la cubierta de tus alas. Bendecimos tu nombre y declaramos la grandeza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, y que tu palabra, Señor, sea viva y sea de alimento para nuestra vida. Amén y amén. Bueno, en esta mañana quiero que continuemos hablando sobre la sangre de Cristo. Quiero hacer referencia al libro del Éxodo capítulo 12, del 13 al 14, como parámetro o como base fundamental de lo que les estoy hablando. La palabra dice en el capítulo 12, y más en particular, quiero retomar desde el versículo 1. El título dice la Pascua. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. En animal sin defecto, macho, de un año lo tomaréis de las ovejas de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolarás, es decir, lo matarás, toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomará de la sangre y la pondrá en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana. Lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Bueno, aquí la sangre era puesta como una señal para la protección de la vida de ellos frente a la plaga que Dios iba a traer sobre el pueblo de Egipto. Es importante entender que eh, tipológicamente la sangre del pacto
representaba la sangre de Cristo y ellos eran guardados por ese pacto que Dios había hecho con Moisés, de que los sacaría, de que los libraría, de que los guardaría. Quiero en este tema definir algunas cosas puntuales sobre el oficio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, que es la sangre de la nueva alianza, se define para aspectos fundamentales en nuestra vida. El primero tiene que ver con la remisión de pecados. La palabra habla sobre la sangre de Cristo como remisión de pecados. Vamos al primer libro de Juan, capítulo 1, perdón, el verso 7. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la vida no está en nosotros. Aquí hay un parámetro fundamental de la palabra que tiene que ver con la remisión de pecados. La remisión de pecados tiene que ver con el quitar el pecado de nosotros. Y la sangre de Cristo quita el pecado de nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la frase muy célebre relacionada con el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero la remisión de pecados tiene que ver con una acción permanente. La sangre de Cristo cumple una función permanente y diaria en nuestras vidas, de limpiarnos de todo pecado. Ahora, si decimos, como dice la palabra en el 8, si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tiene que ver con un aspecto fundamental dentro de lo que la gloria de Dios definió para nosotros, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, que hace la remisión de los pecados. Antiguamente, Dios solicitó para que el pueblo tuviera esa misma escena o ese mismo escenario de perdón de sus pecados a través del sacrificio de animales. El sacerdote sacrificaba el animal y presentaba la sangre del sacrificio ante Dios para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Hoy nosotros, la sangre de Cristo, que es Cristo el sacrificio definitivo y último sacrificio y para siempre, es el que nos limpia de todo pecado. Sin embargo, cuando hablo de sin embargo, digo es que esa sangre sigue actuando en nosotros para que nuestros pecados, las cosas, la desobediencia de la palabra que a veces tenemos, la desobediencia de las cosas que Dios nos ha querido enseñar que debemos obedecer, si confesamos esa desobediencia, si confesamos esa mala actuación, la palabra dice que Él sigue siendo fiel y justo para perdonarlos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, un factor fundamental, principal y de los más poderosos en nuestra vida es que la sangre de Cristo sirve para la remisión de nuestros pecados. También la sangre de Cristo nos rescata de nuestra antigua forma de vida. Vamos al primer libro de Pedro, en el capítulo 1, vamos a encontrar allí en el versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces aquí hay algo también maravilloso. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la que recibimos de nuestros padres. Aspectos ancestrales, culturales, formas de vida, idolatría, religiosidad. De ello nos ha rescatado la sangre de Cristo. Fuimos rescatados de una vana
es decir, infructuosa manera de vivir. Ello conlleva a que la preciosa sangre de Cristo, sin contaminación, nos limpie. Una sangre sin mancha nos limpie. Hermoso saber que la sangre sigue cumpliendo ese efecto. No solamente perdona nuestros pecados, escuche, sino que también va transformando, va haciendo en nosotros un cambio en nuestra forma de vida, en nuestra manera de actuar, en cosas del pasado que ataban nuestra vida y que hoy están siendo desatadas por esa gloriosa y poderosa sangre. También otra de las funciones que podemos encontrar es la relación de hijos con el Padre, comunión con Dios. Vayamos a Hebreos, capítulo 10, verso 19. Hebreos, capítulo 10, verso 19. Me gustaría que estuviéramos atentos, de pronto tengamos la oportunidad de tener la palabra para poderla irla leyendo. Es bueno escuchar la palabra. A veces aprendemos más cosas, pero también el escudriñarla es importante para nosotros. Por eso pues, les pido que cuando estemos haciendo este estudio y que cuando estemos escuchando la palabra puedan tener sus Biblias a mano con el propósito de entender en dónde estoy leyendo y ustedes puedan ver la verdad de lo que estoy compartiéndoles. Entonces dice la palabra así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa? Que tenemos acceso a su presencia, que su presencia tiene acceso a nuestra vida. Pero poder entrar a ese lugar santísimo solamente porque fuimos perdonados de nuestros pecados fueron limpiados y de esta manera podemos acceder a la presencia de Dios. Recuerden que el pueblo de Israel había levantado un templo, había hecho el tabernáculo y allí habían tres lugares, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y vemos que en el lugar santísimo solo había una condición para entrar allá. Hoy, por la sangre de Cristo, nosotros tenemos esa condición para poder entrar, a tener comunión y relación con nuestro Padre Dios. La relación como hijos, porque pertenecemos ahora a la familia de Dios, y nuestra comunión en la común unión de entre la palabra, entre lo que Dios dice y nuestra vida. La unión, la común unión o la comunión de lo que la palabra dice, de lo que nosotros debemos vivir. El alinearnos con la palabra en hacer lo que Dios dice. Gloria al Señor. Otro aspecto tiene que ver con la santificación. Y aquí hay algo muy importante. Vamos a mirarlo ahí en el mismo libro de Hebreos, capítulo 10, ahí en el verso 29 más abajo. Usted lo va a encontrar. Dice, ¿cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fuisteis santificados, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fuimos santificados por la sangre de Cristo. Fuimos hechos santos, apartados para el Señor, porque su sangre nos marcó. Su sangre nos hizo entrar en pacto con Dios. Nos apartó para el Señor. Fuimos santificados. Fuimos puestos en lugares especiales de santidad para Dios.
Eso hace la sangre de Cristo. Nos pone en lugares especiales para Dios. Hace que nuestra vida tenga una completa dimensión de santidad, porque somos o tenemos la naturaleza del santo. La palabra dice, sed santos como yo soy santo. Por esa santificación podemos entrar y tener acceso a la gloria de Dios. Es algo maravilloso entender eso que la sangre ha hecho, entender que es vida para nosotros, es salud en nuestro hogar. En el capítulo 13 del libro de los Hebreos, ahí mismo en ese libro, capítulo 13, verso 12, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, por el cual también Él, para santificarnos a nosotros, mediante su propia sangre. ¿Sí? Padeció todo lo que padeció. Sufrió para darnos esa santificación, para que fuéramos aceptos delante de Dios. Bien, otra función es que nos permite pertenecer a la familia de Dios. Ahí mismo, en ese pasaje y en ese mismo capítulo y versículo de Hebreos, vamos a mirarlo, Hebreos 13, 20, nos habla de que, y Dios de paz, que resucitó de los muertos al Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos permite pertenecer a la familia de Dios. Nos permite hacer que estemos unidos, dirigidos por el Señor. Es algo maravilloso porque es como tener el control de toda nuestra vida por medio de la sangre de Cristo. Nos perdona los pecados, nos rescata de nuestra antigua forma de vida, nos genera una relación directa con el Padre, entramos en comunión con Él, somos santificados, entramos a pertenecer a la familia de Dios y esa sangre hace que nuestra vida entre en una vida de pacto en donde vamos a poder tener la libertad, el perdón, la comunión y todo lo que el reino de los cielos tiene para nosotros. Es una llave perfecta, la sangre de Cristo, que nos invita a vivir esa vida en Dios conforme a lo que Él tiene para nosotros. Gloria al Señor. Y finalmente, dentro de las que he establecido para esta enseñanza, hay algo maravilloso que encontré que tiene que ver con la sangre de Cristo y es el triunfo sobre Satanás. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Vemos aquí que de pronto hemos escuchado algunas enseñanzas. Hay algunas personas que no le atribuyen a la sangre de Cristo poder, no le atribuyen protección. Hay personas que dicen que la palabra no habla sobre esos atributos de la sangre de Cristo, pero aquí encontramos algo muy especial, y es que el Señor nos habla sobre un parámetro de Cristo que tiene que ver con el vencer. Dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá. Siempre Cristo es el vencedor. Cuando dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, habla de nosotros. Nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Hemos vencido a Satanás. Nosotros hemos vencido. ¿En qué hemos vencido? Hemos vencido en no dejarnos engañar, y la palabra de nosotros ha sido vida. Hemos vencido en medio de las circunstancias, en medio de la enfermedad, hemos salido más que vencedores en Cristo. En medio de las tribulaciones, en medio de las necesidades,
Satanás no nos ha podido engañar. Todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Es el que nos da la fuerza. Es lo que dice la palabra. Todo lo podemos en Cristo, que es el que nos da la fuerza. Hoy podemos entender que nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, que estamos en el pacto de Jesucristo, el pacto que Él hizo con el Padre para darnos vida. Por tanto, tenemos la señal de la sangre en nuestro corazón. Yo he dicho que en nuestras venas, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, en nuestras venas corre la sangre de Cristo. La palabra en el libro de Juan capítulo 6, 56 y 57, que lo estuvimos leyendo, dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre y yo vivo por él, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Es decir, que hemos decidido que la vida de Dios entre a nuestro corazón a través de Jesucristo, a través de su sangre. Y eso nos permite tener vida. Esa vida la hemos sellado a través de la sangre de Cristo. Por eso, estas funciones de la remisión de pecados, rescatados de nuestra antigua forma de vida, la comunión con Dios en relación como hijos, nuestra santificación, pertenecer a la familia de Dios siendo dirigidos por el pastor que es Jesucristo y el triunfo sobre Satanás, de eso forma parte los atributos de la sangre de Cristo. Eso no fue un sacrificio común, sino que en ese sacrificio está el poder de Dios. Está el poder de Jesucristo, en donde Satanás no tiene cómo atacarnos, no tiene cómo herirnos, por decirlo de alguna manera, porque aun cuando Él nos ataca y nos engaña y quiere destruir nuestra vida, la sangre de Cristo es vida. Por eso, si comemos de esa sangre, si comemos de su cuerpo y tomamos de su sangre, vamos a tener vida. Y esto es un simbolismo que Jesús definió, porque en aquella época, recuerda que era prohibido comer sangre, y Él estaba enseñándole a los judíos, y los judíos estaban chocados porque Él los estaba invitando a comer sangre, algo que estaba prohibido en la ley. Pero no se trataba de ese tipo de actividad o de acción común, natural, sino que estaba hablando de permitir que nosotros tuviéramos en nuestra vida, dejáramos entrar a nuestro corazón a Cristo como el pan de vida. Cristo el pan de vida, la palabra de vida, y que esto hiciera en nosotros un cambio, una transformación, y que su sangre, la vida de Dios para nosotros, su Espíritu Santo en nuestra vida, empezará a transformar nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestras acciones, y empezáramos a entender que para Dios lo más importante es nuestro corazón, es nuestra vida, y que a través de su sangre íbamos a tener ese sello perfecto, como la marca en el dintel y en los postes de la puerta, que no permitiría que sobre esas personas recayera nada de las maldiciones que Él iba a traer sobre Egipto, y que esa protección sería una señal de vida, dice ahí en la palabra en Éxodo, que se recordaría por todos los tiempos. Y es lo que hacemos cuando tomamos también la cena del Señor. Recordamos, compartimos la enseñanza, declaramos que estamos en pacto y entendemos que ese pacto nos trae todos estos beneficios u oficios de la sangre de Cristo en nosotros. Amados, les bendigo y declaro que la gracia de Dios continuará formando en ustedes el carácter de Dios. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta palabra. Les pido que me perdonen. No estoy acostumbrado a hacer este tipo de grabaciones. Me gusta enseñar directamente, y si alguna muletilla, no sé, algún tipo de mala expresión o equivocación o, en fin, a veces tanto titubeo que tiene uno, me perdonen y bueno, continuemos adelante con el proceso. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Señor, te doy gracias por tu palabra, ella no vuelve vacía.
Gracias por tu sangre, porque nos ha limpiado, nos ha guardado, nos ha redimido, nos ha dado la vida. Gracias porque en tu sangre no solamente nos perdonaste de todo lo que habíamos hecho, de nuestro pecado, del pecado de la humanidad, sino que también nos limpió. Ese pecado lo quitó de nuestra vida. Hizo remisión en nuestro ser de ese pecado, de cualquier pecado. Gracias porque nos has rescatado de nuestra antigua forma de vida. Nos has rescatado, nos ha quitado todo argumento de las tinieblas que reposaba en nuestros corazones y nos has cambiado y nos has dado una nueva forma de pensar. Gracias porque podemos tener esa comunión perfecta contigo, porque ese sacrificio vivo de Cristo en la cruz nos permite acercarnos a ti como hijos, pertenecer a tu familia, santificados, apartados para ti. Y gracias por ese triunfo de Cristo en la cruz. Gracias porque ese triunfo de Cristo en la cruz también fue una victoria sobre Satanás, una victoria sobre la muerte, sobre todos los argumentos de las tinieblas, sobre toda maldición. Esa sangre ha cumplido el propósito y lo seguirá cumpliendo. Te bendecimos, Jesús, te adoramos y declaramos la vida de Dios en nuestros corazones. Gracias, amén y amén. Iglesia bendecida, les amo en el amor del Señor y continuemos en este propósito y fortalezcamos nuestras vidas. Si puede llamar a alguna persona para que ore por ella, que esté necesitando de la ayuda del Señor, de su Espíritu, hágalo. Es tiempo y tenemos la tecnología para acercarnos también a las personas. Un abrazo, muchas bendiciones en el nombre de Jesús.